Hola amigos, amigas de Trend Brand, soy Víctor Riesco, CMT, y esto es una actualización de mercado para el 13 de mayo de 2025. Eh, Tuvimos una sesión muy importante en los mercados ayer lunes. La reacción a la noticia de este acuerdo que se está trabajando entre China y Estados Unidos y que mutuamente ambos países se liberan restricciones que hayan puesto entre ellos sobre su comercio, tarifas, frenando importaciones, etcétera, se suspendieron o se redujeron mientras negocian. Y la verdad que la reacción del mercado fue extremadamente positiva. Si vemos, el Nasdaq subió un 4%, el S&P 500 un 3,26 y el Russell 2000 un 3,42, que son alzas es muy potente, muy raro de verlas, sobre todo raro de verlas luego de que el mercado ha estado subiendo con mucha fuerza ya por varias semanas. Y esto obviamente, estas alzas nos levantan sobre ciertos niveles técnicos que es importante que los veamos. Si vamos a notaciones de tendencia, un cambio importante que ocurrió luego del rally ayer es que el Nasdaq vuelve a gatillar una señal de largo plazo positiva. Entonces, de los índices americanos, el Russell 2000 y el S&P 500 todavía no cambian a positivo, pero esto podría ocurrir en los próximos días. El Nasdaq cambió positivo ayer. Generalmente a mí me gusta actualizar esta semana, estas señales hacia final de semana para ver si realmente se mantienen y cierran sobre esos niveles necesarios para que la señal se active, pero digamos provisoriamente el Nasdaq es el primero de los índices principales en cerrar con una señal de tendencia a largo plazo positiva. Y esto, bueno, hemos tenido una tendencia a corto plazo positiva en los índices americanos ya desde finales de abril, digamos, y ahora tenemos el primero que es el Nasdaq con una señal de largo plazo positiva. Aquí pueden ver el chart. Eh, si ven, la señal se volvió negativa el 11 de marzo del 2025 y ahora volvimos a estar positivos. Esto con la información de premercado que estamos viendo ahora. Con hoy el índice estaría cerrando, si se mantienen estos niveles, en una señal positiva. Vemos que al S&P 500 todavía no se gatilla esta señal, pero es cosa de que si nos mantenemos sobre estos niveles, sobre el promedio de 200 días, esta señal se va a gatillar. También es importante darse cuenta que estamos sobre el mínimo, o sea, el máximo alcanzado a finales de marzo, que lo mencionamos en los videos anteriores, que era un nivel que se juntaban bastantes niveles que eran ex soporte o resistencia, y estamos cerrando sobre ese nivel. Igual, dicho lo anterior, es probable que encontremos vendedores en todas estas zonas significan que fue donde se produjo el top, digamos, el reciente top del mercado, que son los niveles que alcanzamos entre finales del 2024 y principios de este año. Eh, Así que veamos qué pasa. A mí, en general, este tipo de movimientos con gaps al alza tan bruscos, no los aconsejo para estar abriendo nuevas posiciones, sino que son momentos para tomar utilidades. eh, Porque sobre todo también hay que ver, siempre hay que analizar de dónde viene el mercado. Por ejemplo, cuando parten rally, desde luego una corrección y tenemos movimientos bruscos al alza, en este caso yo lo veo algo bastante positivo, porque como por ejemplo aquí en este ejemplo, en esta corrección que tuvimos en abril del 2024, luego tuvimos este gap y ahí el mercado hizo un rally importante de en torno a un 10%, pero este gap se produjo al principio de este movimiento. Ahora estamos viendo un gap al alza, reaccionando a noticias que si bien, digamos, las consecuencias de mediano a largo plazo se ven positivas, de algo que estamos cerrando sobre niveles bastante importantes que fueron resistencia o niveles técnicos que había que superar, como les contaba, como el máximo que ocurrió a finales de marzo, y también sobre el promedio de 200 días, a corto plazo no lo veo como algo tan positivo, sino que es una oportunidad para tomar utilidades y es probable que digeramos un poco estas ganancias en las próximas sesiones. O sea, la gente que realmente está poniendo atención tomó trades de compra
por estas zonas cuando el mercado está saliendo de sus mínimos y vimos muchos setups de acciones que estaban liderando y se veían bien en los videos anteriores, pero ahora está persiguiendo el mercado luego de un alza de los mínimos, en el caso del S&P 500 de casi un 20%, que eso ya sería como la ganancia promedio anual del S&P 500 es un torno a un 10% anual, o sea, estamos hablando de en tan solo una semana, dos veces la ganancia de un año. Entonces, andar persiguiendo acá no lo encuentro prudente, no lo encuentro, bueno, la verdad que muy inteligente, y espero que en toda esta zona de acá de máximo anteriores vamos a encontrar un poco de resistencia o el mercado se va a tomar un tiempo en digerir estas alzas y eso va a producir que nos movamos lateralmente. Puede ser algo, quizás hay una continuación de las alzas por unos días y luego retrocedamos y de ahí hagamos un movimiento alcista nuevamente o quizás tengamos una situación quizás un poco más negativa a corto plazo en que puede ser que el mercado retrocedamos en torno a estos niveles del máximo anterior de marzo, que también se junta con el promedio de 200 días, quizá incluso traspasemos el promedio de 200 días a la baja, algo así, bajo este nivel, y esto atraería quizás mucha negatividad, habría gente se iría buscando shorts cortos bajo este nivel, pensando que es una ruptura importante, y luego el mercado recupere el promedio de 200 días y este nivel de 575, 580 en el SP 500 en el SPY, y luego comencemos ya un rally eh, con una entrada técnica mucho más favorable y con mejor relación riesgo-retorno. Eh, También pasa que cuando hay movimientos tan bruscos en el mercado hay reacciones súper emocionales. Por ejemplo, el oro, que haya sido uno de los sectores que haya estado liderando hace tiempo, tuvo una caída ayer, si no me equivoco, en torno a un 3%. Eh, Vemos que la gente vendió el oro y compró acciones, básicamente. O sea, el 3% que subieron los índices lo bajó el oro. Y estos movimientos también son movimientos muy emocionales, muy bruscos. Eh, Vemos que la tendencia del oro está claramente al alza. Así que yo espero que deberíamos ver una recuperación en el oro en las próximas sesiones y quizás de ahí dar una nueva entrada de compra. También vimos que Bitcoin, que también fue un sector que ha estado liderando y se mantuvo fuerte durante toda esta corrección. Ayer tuvo una reversa importante, hoy premercado vemos que está subiendo, se está recuperando. También, o sea, si bien para el mercado americano es muy positivo lo que ha pasado, no significa que los otros sectores que anduvieron fuertes van a dejar de serlo. Vemos, como les contaba, mucha reacción, mucha venta reactiva, que puede traer volatilidad, ruido a corto plazo, pero las tendencias principales se mantienen, yo creo que bastante claras. Otro sector que también tuvo muy buen desempeño ayer eh, son los bonos high yield. Eh, Tuvimos una alza muy relevante, hoy están cayendo premercado, pero esto sí se mantiene bajo el promedio de 200 días y claramente todavía no es una señal de negativa de largo plazo. Al igual que el Russell 2000, que si bien tuvo un rally importante de solo un 3%, eh, también bajo su promedio de 200 días, que todavía sigue con una tendencia a la baja, vemos que la señal está negativa y para que esto cambie debería haber una continuación de un rally importante y por una duración de, digamos, de varias semanas, yo creo que para que esta señal se torne de nuevo positiva. Entonces, o sea, de nuevo, muy positivo todo lo que está sucediendo, pero eh, no es que está todo perfecto en el mercado todavía, pero sin duda un gran avance y que puede eh, configurar una situación para entrar y buscar nuevas oportunidades de compra con las probabilidades muy a favor si es que tenemos un pequeño consolidación eh, de estas alzas en las próximas sesiones. Por otro lado, las señales de participación se mantienen positivas, lo vimos en el video anterior, sin cambios. Obviamente con el rally de ayer, si ya estaban positivas, vemos que están más positivas. Todo se mantiene en niveles positivos. Quizás la única como precaución, que lo comentamos también en el video anterior, es esta divergencia que se está armando a corto plazo. Vemos que
alcanzamos los niveles más altos eh, a niveles de precio mucho más bajos y a pesar del rally ayer, estamos en niveles bastante más bajos que los alcanzados la primera vez que alcanzamos sobrecompra, que fue a mediados de abril, y luego acá de nuevo sobrecompra a finales de abril. Entonces, esta divergencia a corto plazo muchas veces tiende a coincidir, si ven, con periodos en que el mercado digiere un poco las alzas e incluso puede entrar en un periodo de un pullback controlado. Así que eso también me abstiene de estar iniciando nuevas posiciones de compra y al revés. Es una señal de tomar utilidades con las que ya tenemos. Otra cosa bien positiva que es re importante que veamos cómo termina esto al final de esta semana, pero el VIX, el índice de volatilidad que generalmente se relaciona con el miedo en el mercado, entre más alto el VIX, más miedo, y el VIX, la volatilidad del mercado subiendo tiende a coincidir con periodos que el mercado baja y baja de forma rápida, alcanzamos niveles de 60 que son, perdón, niveles de 60 recientemente que son niveles muy extremos, que rara vez se alcanza y tienden a no perdurar mucho y también tienden a coincidir con piso en el mercado y efectivamente así esto lo discutimos en los videos de principios de marzo que hice y ahora estamos ya bajo 20 en niveles de 18 que ya son más normales, más que coinciden con lo que es un bull market. Así que para que esta señal de largo plazo alcista del mercado se mantenga, queremos ver que el VIX se mantenga bajo 20, nos mantengamos en estos niveles al cierre de esta semana, al término de esta semana. Y otra cosa positiva, vemos que también está bajo el promedio de 200 días, que si bien no se hace análisis de tendencia en el VIX, podemos ocupar el promedio de 200 días como, digamos, como una línea entre cuando el mercado está asustado y estamos en un periodo risk-off, que esto ocurrió a principios a finales, digamos, mediados de marzo de este año, y ahora nuevamente estamos bajo el promedio de 200 días, que nos muestra que ya el mercado está mucho menos ansioso y nervioso con toda esta guerra comercial por las tarifas. Así que veamos cómo termina esto el cierre de la semana. Sería muy positivo que se mantuviera bajo 20 y cerrara bajo el promedio de 210, pero sería otra evidencia de que ya lo peor de este periodo correctivo negativo ya pasó y que vamos a probablemente reiniciar un nuevo periodo de bull market de alzas más continuadas, más constantes en el tiempo. Finalmente quería hablarles de las ideas de trading que comenté en el video anterior. Obviamente con estos movimientos hubo ciertas distorsiones. Las vamos a ver ahora. Por ejemplo, algo que sucedió, por ejemplo, Kroger, que fue una de las acciones que les comenté y que ayer ocurrió, es que muchos sectores que hayan estado liderando durante todo este periodo más débil, más volátil del mercado, ayer cayeron con mucha fuerza, a pesar de las alzas de, de los índices. O sea, esto es bastante extraño, pero más que nada yo lo veo como una gran rotación, o sea, muchos grandes fondos que se estaban refugiando en estas acciones que habían tenido buenos resultados, la mayoría de estas habían sido en sectores defensivos o en oro. Ayer las vendieron para comprar sectores más agresivos. Ayer, por ejemplo, Kroger, que estaba con un setup de posible compra, cayó en torno a un 3 y tanto por ciento, que para esta acción es bastante. Vimos eso en Kroger, incluso también lo vimos en acciones más de growth, más agresivas, por ejemplo Netflix, que es una acción que había estado andando muy bien, ayer también cayó fuerte. Lo mismo pasó bueno, con las acciones mineras de oro, que habían cerrado muy bien la semana. Ayer GDX, que es el ETF de mineros de oro, cayó en torno a un 7%. El oro, como les comentaba, cayó en torno a un 3%. Así que este tipo de gaps y movimientos tan reactivos hace un poco difícil mantener posiciones y buscar iniciar nuevos trades, porque desordena un poco todo el mapa técnico, digamos, de las acciones que estemos viendo hoy día. Pero dicho eso, hay acciones que todavía se ven interesantes. Palantir, esta la vi, la comenté en el video anterior,
está mostrando una consolidación luego de alcanzar, digamos, su nivel de máximo histórico. Eh, Esta acción sube con mucha fuerza. De hecho, ayer estuvo, creo que cerró un poco negativo o plana, a pesar de los alzas de los índices. Veamos qué pasa hoy día, pero al premercado estaría nuevamente con un momentum positivo, lo que sería ya una señal de compra. Otra que habíamos comentado, que ya quedó fuera, la habíamos comentado los días anteriores, la Tesla, ya había subido bastante el viernes. Después ayer tuvimos un gap al alza en torno a un 7%. Obviamente ya no está muy accionable, pero esperaría a ver qué pasa en las próximas sesiones, a ver si tenemos un pequeño pullback a este nivel de 2.98 que ha sido resistencia, y de ahí podemos nuevamente encontrar un impulso alcista. Em, Otras nuevas que corrigieron ayer y que dan quizás puedan dar una oportunidad en las próximas sesiones, por ejemplo, KAH, Cardinal Health. Ayer, de hecho, la acción cayó con fuerza, cayó en torno a un 3,5% y encontró eh, compradores acá en el promedio de 21 días, ya entregó resultados, ha sido una acción líder. eh, Está todavía con un momentum negativo, quizás necesitamos un par más de sesiones de que la acción baje su volatilidad y pueda dar una entrada buena al alza una vez que el momentum se torne positivo nuevamente. Otra que había sido un sector muy defensivo que había andado muy bien es Philip Morris, PM, que es del sector defensivo, que es una empresa de tabaco. Ayer tuvimos un gap a la baja importante, en torno a casi un 3%. Veamos qué pasa aquí en las próximas sesiones. Sería bueno ver que recuperemos el periodo de 21 días pronto, y con esto gatillemos una nueva señal de tendencia de corto plazo y momentum alcista. Ahora estamos con una señal de corto plazo de momentum y tendencia a la baja, así que eh, estas fueron las víctimas de la venta reactiva ayer de la gente vendiendo todo lo que estaba funcionando para comprar sectores más agresivos, generalmente relacionados con semiconductores o tecnología, pero esta la estaría mirando en próximas sesiones. Netflix ya la mostré, también está corrigiendo en torno a su promedio 21 días, está con un momentum negativo, la tendencia a corto plazo se mantiene. Vería a ver qué pasa aquí en las próximas sesiones y si el momentum se torna nuevamente positivo, es para buscar una opción de compra. Otra es Fortinet, FTNT, un sector más agresivo tecnológico de software, que ya entregó resultados, luego resultados tuvo una caída, pero ahora está tratando de recuperar su promedio 21 días. Vemos que está con el momentum, la tendencia a corto plazo negativa, pero aquí vemos que el indicador de acumulación, con una acumulación bastante extrema, de hecho quizás de la más alta que ha tenido esta acción, y eso es un buen indicador de que hay compradores, digamos, importantes, manos fuertes, comprando esta corrección, y que obviamente si están comprando es porque ven que esta acción tiene potencial para seguir subiendo, así que ojo con esto también. Finalmente, Spotify, esta la he comentado en otros videos anteriormente, que era una acción atractiva. De hecho, creo que hablamos sobre comprar en torno a estos niveles. Luego de la entrega de resultados, hubo un rally a nuevos máximos y luego ha estado corrigiendo. Ayer cayó con fuerza también, nuevamente una de las víctimas del mercado, de las alzas de ayer, extrañamente. Eh, pero mantuvo su promedio de 21 días y se está manteniendo premercado, así que nuevamente buscaría que el momentum se torne positivo y mantenga este promedio de 21 días para buscar una entrada de compra. También vemos también mucha acumulación en esta acción, no solo ahora, sino que también ya digamos, desde finales del 2024 y durante toda la corrección, esta acción se mantuvo fuerte, vemos mucha compra sosteniendo y comprando todos estos pullbacks, así que ojo con esta. Así que, bueno, otra que comentamos como ETF es China. Ayer también, lamentablemente, tuvo un alza, un gap de un 3 y tanto por ciento, entonces hoy está cayendo un 1,33, pero similar a los índices americanos, buscaría que la volatilidad bajara un poco, ojalá tengamos un pequeño pullback, nos mantengamos sobre estos 35 y luego tomemos una posición de compra en las próximas sesiones. Veamos qué pasa. Así que eso sería por ahora. Nuevamente les digo que si tienen preguntas, comentarios, háganlas llegar. Síganme en X. Mi
mi cuenta personal es Víctor Riesco CMT, me pueden encontrar ahí. Y obviamente la cuenta del canal TrendFriend25 en X. Así que eso sería por ahora. Gracias y suerte esta semana y nos vemos en el próximo update de mercado.